los gastos preoperacionales. Fíjense que estamos aquí viendo esta estructura de costos. Ya tenemos los costos de producción. Ahora los preoperacionales significa preparación del terreno, en dado caso, pues, patentes, registro de marca, legalización de la empresa, derechos de propiedad industrial. Eso en cuanto a gastos preoperacionales. En cuanto a gastos administrativos, tenemos sueldos de directores, gerentes, sueldos de personal de oficina, gastos generales de oficina y la depreciación de equipos de oficina. Los gastos de venta, tenemos los sueldos de vendedores, sueldos del personal de transporte, distribución, comisiones de los vendedores, publicidad, promociones, materiales para el departamento de ventas. Esto forma parte de los gastos de ventas, ¿verdad? Los gastos financieros son los intereses sobre capitales obtenidos en préstamos para producción de renta. Y dice, son totalmente deducibles y se comportan como costos. Los gastos financieros. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, ya tenemos allí, pues vimos acá la estructura de costos. Vimos los costos de producción, los gastos preoperacionales, los gastos administrativos, los gastos de ventas y los gastos financieros. Allí está lo que se corresponde con cada uno. ¿Okay? Ahora también hay una clasificación de los costos en costos directos e indirectos. Recuerda que también para el punto de equilibrio es costo fijo y costo variable, pero también hay costos directos y costos indirectos. Los costos directos pues son la mano de obra directa, la depreciación y las materias primas. ¿Okay? Supone que materias primas directas. Los costos indirectos son personal de producción, o sea, es decir, supervisores, todo esto es personal de producción, pero indirecto, no es mano de obra directa. El personal administrativo, los servicios que hay que pagar, seguros, accesorios, personal de venta, comisiones, viáticos, materiales indirectos, que ya no es materia prima directa, sino materiales indirectos, ¿verdad? Que son empaques, envases, etiquetas, todos estos materiales indirectos, publicidad, papelería, depreciación de transporte y equipo de oficina. Esto en una clasificación de costos directos e indirectos. Ahora vienen pues las inversiones. Tenemos una inversión inicial y un fondo de maniobra o capital de trabajo. Se conoce el fondo de maniobra, también muchos autores lo llaman capital de trabajo. O sea, tiene el sinónimo capital de trabajo y fondo de maniobra. Tenemos la inversión inicial, pues instalación y montaje del proyecto. El fondo de maniobra es el capital de trabajo inicial necesario para el funcionamiento del proyecto después de su implantación, porque siempre para iniciar una empresa, ¿verdad? Un proyecto, un emprendimiento, se necesita tener un capital, ¿verdad? Allí para efectos de iniciar la facturación, iniciar el trabajo de la empresa. Y normalmente cuando se inicia el trabajo de la empresa, la producción, todo esto, no hay ingresos. Entonces, instantáneamente, sino puede demorar un mes, 2 meses, y hay empresas que demoran hasta más de 2 meses en que haya ingresos. Por tanto, se necesita un capital de trabajo para
esperar a que los ingresos y la facturación pues lleguen a la caja, pues, al banco, pues, que lleguen esos ingresos. Entonces se necesita un fondo de maniobra o capital de trabajo. Y allí tenemos las inversiones, ¿ok? Tenemos inversiones en activos fijos e intangibles, ¿verdad? Hablando de inversiones, puede ser inversión inicial y después las inversiones que se van haciendo a lo largo del tiempo. Tenemos inversiones en activos fijos o tangibles, que son los terrenos, edificios, galpones, maquinaria, equipos mobiliarios, vehículos de transporte, herramientas. Inversiones en activos nominales, ¿verdad? O intangibles o diferidos. ¿Bien? Son contratos de servicio, electricidad, agua, teléfono, internet, todo esto. Gastos preoperacionales, asistencia técnica, patentes, marcas, todo esto son activos intangibles, ¿okay? Pero también son inversiones, ¿okay? Y tenemos allí las inversiones, cómo se va a hacer el uso de los fondos necesarios para esas inversiones. Entonces hay un calendario de inversiones con montos de cada periodo, cómo se va a desembolsar el dinero, ¿no? Disculpen un segundo, que está pidiendo a alguien que entrar. Entonces, como les estaba diciendo, hay un calendario de inversiones ya con montos para cada periodo, y aquí está el total de las inversiones igual al activo fijo más activos nominales más capital de trabajo, el total, ¿no? Y financiamiento y costo del capital, el cancelamiento de una deuda más los intereses, y aquí el interés es igual pues a la tasa de interés por periodo multiplicado por el saldo deudor anterior. Esto nos da el interés, porque hay que pagar por intereses, ¿okay? Y aquí está pues un balance general, lo que debe llevar el balance general, y el estado de resultados, ganancias y pérdidas. Y debe tener, pues, ya ustedes saben todo esto, activo, circulante, también en fijo, tangible e intangible, ¿verdad? Que es diferido también, otros activos, pasivo, circulante, ¿verdad? El que es el a largo plazo, el diferido, otros pasivos, y los activos igual a pasivos más patrimonio, ¿ok? O se conoce, anteriormente se conocía que los activos igual a pasivos más capital, el patrimonio. Bueno, y aquí está la nomenclatura utilizada para el estado de resultados, ganancias y pérdidas, ¿verdad? Para ver cuál es la utilidad del ejercicio pues que se está analizando, ¿okay? Entonces este es, como lo vimos en la primera lámina, es que debe elaborarse su balance general y su estado de resultados o ganancia y pérdida. Y aquí está pues también el flujo de caja, que también es obligatorio, ¿verdad? El flujo de caja es la sistematización de información sobre inversiones previas, inversiones durante la operación, ingresos y egresos operativos, recuperación del capital de trabajo, valor de salvamento del proyecto. Este valor de salvamento es lo mismo que se conoce como valor residual, ¿verdad?, del proyecto, ¿okay? Y aquí tiene más o menos, bueno, digamos, lo que debe contener un flujo de caja, ¿verdad? Se conoce como flujo de caja del inversionista, que está
para un periodo de 10 años, y acá en la transparencia a continuación tiene un ejemplo, ¿no? Donde están los ingresos, los costos variables, los costos fijos, todo que se corresponde con la primera columna, la nomenclatura allí, que corresponde con el ejemplo que está acá de un flujo de caja. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está. No hay que confundir, ¿verdad? Les quiero hacer esto énfasis que ustedes ya deben saberlo, pero no deben confundir amortización con depreciación. Acuérdense que se deprecia son los activos fijos tangibles. Los intangibles se amortizan. ¿Ok? Esto es se amortizan para conocer cuándo se va a recuperar el dinero invertido, ¿verdad?, en ese activo intangible. Entonces, por eso se amortiza, ¿okay?, y no se deprecia. ¿Okay? Entonces, bueno, quería aclararles esto que ustedes ya deben saber. Y aquí está, pues, esto es para empresas en funcionamiento, flujo de caja, ¿verdad?, sin proyecto. Un proyecto, es decir, una empresa que esté en funcionamiento, pues este es el flujo de caja que lleva, este es con el proyecto, y aquí está flujos de diferenciales con reemplazo y sin reemplazo. Y aquí está un flujo también de caja incremental esto es para empresas en funcionamiento. O sea, de que hay un proyecto, hay un emprendimiento, pero ya la empresa está funcionando. Y aquí está para efectos los sistemas de amortización en cuanto a préstamos, ¿okay?, financiamiento y costo del capital. ¿Okay? Ahí está los sistemas, aquí está en general pues lo que es el interés, ¿verdad?, el saldo anterior, ¿verdad?, saldo actual, está la amortización, abonos, ¿verdad?, todo lo que, segundo que aquí quiere entrar Livia, ok, entonces volviendo acá, pues estos son, y aquí hay los diferentes métodos que se pueden utilizar para cancelar o pagar un préstamo. Puede ser por amortización progresiva o gradual, puede ser por amortización constante, ¿ok? Fíjense que aquí está, esto es constante, ¿ok? Recordemos que esta amortización es constante, aquí esta amortización es siempre la misma, pero se llama amortización constante. Esta amortización creciente, otro método. Aquí hay otro, amortización creciente, otra variante de amortización creciente. Y estos más o menos son los sistemas de pago, pues, en cuanto al modelo que se puede utilizar para un préstamo. Puede ser progresivo, gradual, la amortización puede ser constante, puede ser creciente, ¿ok? Y aquí está la parte de recuperación de la inversión, porque la inversión que se haga en los proyectos, en cada emprendimiento, en cada proyecto, en cada producto, debe tener una recuperación de la inversión que se realice. Esa recuperación tiene que
contemplar la depreciación pues, que ya tenemos de activos, y ahí están los términos. El costo capitalizado es el precio más seguro, más instalación, más prueba, ¿verdad? De lo que se está, el activo que se va a depreciar. La vida útil, tiempo de servicio satisfactorio, el valor residual, ¿verdad? Que es el mismo valor de recuperación, valor de salvamento, ¿ok? Valor de rescate, el valor residual, el valor final a la vida útil. Y el valor depreciable, es decir, el que está sujeto a depreciación, el costo capitalizado, ¿verdad? Que es costo capitalizado, menos el valor residual. Entonces, este es lo que se deprecia, el valor que se deprecia, ¿okay? Y están los métodos para depreciación de activos. No sé ahora, pero tradicionalmente acá en Venezuela, pues lo que se aceptaba era el de la línea recta, es decir, el valor depreciable del activo, y se dividía entre la vida útil, y eso daba una depreciación constante todos los años. Pero hay otros métodos como el de unidades de producción, que es el valor depreciable entre la capacidad por la producción por periodo, a la suma de años dígitos, los años residuales de vida útil sobre la vida útil. Son los otros métodos que hay de depreciación. Y tenemos la amortización, que sabemos que es la pérdida de valor por los activos fijos intangibles. ¿Okay? Igual funcionamiento que la depreciación, pero en cuentas diferentes, la amortización. El agotamiento, que es otro término, pero ya se trata de materiales naturales o materias naturales, reducción del valor también de los activos fijos en recursos naturales, como minas, canteras, yacimientos, bosques, es agotamiento, no es amortización, sino es agotamiento, otro término que se utiliza también, ¿okay? Para la recuperación de la inversión. Amortización, el agotamiento, son dos términos. Adicionalmente, pues, sabemos que está la depreciación, ¿okay? Y aquí están los indicadores contables, ¿verdad? Entonces hay un indicador de liquidez, donde nos da la capacidad para cubrir deudas a corto plazo, que es el activo circulante sobre el pasivo circulante, y se recomienda porque sea mayor a 2, ¿ok? Es decir, que el activo circulante sea 2 veces el pasivo circulante, ¿okay? Y este es de activo capitalizable sobre menos los inventarios sobre el pasivo circulante, debe ser mayor a 1, ¿ok? Otro indicador contable es la utilización del capital de trabajo, son las ventas sobre el capital de trabajo, ¿ok? Disculpen acá, a ver quién se está incorporando. Vamos a emitir el Saúl. Ok. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, la utilización del capital de trabajo, la rentabilidad de los activos es la utilidad antes del impuesto sobre la renta por 100 sobre los activos totales, rentabilidad de los activos. Y valor en libro de las acciones, el total del patrimonio sobre el número de acciones. Esto en cuanto a indicadores contables. Y aquí tenemos pues algo, una lámina, una o dos, para ver, ¿sí? 2 laminitas sobre inflación. Entonces, están los índices de precio al consumidor, que es una manera de medir la inflación.
está el índice general de precios menos el índice general de precios en el tiempo de -1 en el tiempo anterior. Este es el índice general de precios en el tiempo actual que se está midiendo el IPC. Hay que ver el anterior sobre el anterior, nos da el índice de precio al consumidor. ¿Okay? Esto es también en moneda constante, ¿verdad? Cuando se tiene la inflación ya medida, y aquí está la tasa de interés real con respecto a la tasa de interés nominal, tomando en cuenta, por supuesto, la inflación. ¿Okay? Esto es para efectos inflacionarios, ¿okay? De tomar en cuenta, ¿no? Y aquí está el poder adquisitivo del dinero, de otra manera, es igual a 1 sobre el IPC, el índice de precios al consumidor. Y aquí está la devaluación, la tasa de cambio esperada menos la tasa de cambio real sobre la tasa de cambio real. Y la rentabilidad en moneda local debe ser igual, mayor o igual a la rentabilidad en dólares, ¿verdad? Un segundo, rentabilidad en dólares. De capital, este capital, porcentaje del capital personal por el costo del capital propio, personal o propio, pues, propio más porcentaje de capital financiado por el costo de capital financiado. Pues el costo de capital financiado es el que tiene fijo, tiene previsto las entidades bancarias y los entes financieros, es decir, los organismos que financian proyectos tienen un costo de capital, ¿ya? Que entonces ese es el costo de capital financiado, y el costo de capital propio es lo que los accionistas, por ejemplo, esperan recibir o tienen fijado para su capital, para el dinero que aportan, que han aportado. Dice, bueno, yo aspiro que me paguen un 13% anual, o un 12%, o un 15% anual, etcétera. Ese es el costo de capital propio. Entonces hay que calcular la tasa mínima atractiva de retorno, es decir, que cuando la empresa empieza a generar ingresos, debe haber una contraprestación, y esa tasa a la cual debe retornar el dinero, la inversión, pues
se conoce como tasa mínima atractiva de retorno. No sé, ponle que sea el 20%, la tasa mínima atractiva de retorno para este proyecto, para mí. Para otras personas puede ser el 12%, otras el 16%, etcétera, ¿no? La tasa mínima atractiva retornable, de retorno. ¿Okay? Y aquí está el valor actual neto, VAN, ¿verdad? Donde se utiliza el flujo neto de efectivo, ¿verdad? La tasa mínima atractiva de retorno, aquí está, que se conoce que es I, la tasa mínima atractiva de retorno, I sub 0 la inversión inicial y T los periodos de tiempo considerados. Entonces ahí, ¿verdad? Calculamos el valor actual neto. Si ese valor actual neto es mayor que 0, se acepta el proyecto. Si VAN es menor que 0, se rechaza el proyecto. Y si VAN es igual a 0, se puede aceptar o rechazar el proyecto, dependiendo pues de una serie de parámetros, de justificaciones, de variables, muchas veces cualitativas para aceptar o rechazar el proyecto en dado caso que el VAN, el valor actual neto, sea igual a 0. Tenemos también el TIR, o la tasa interna de retorno, ¿verdad? Allí hacemos el VAN igual a 0 y obtenemos, ¿verdad?, la I, que es la tasa interna de retorno en esta ecuación, ¿verdad? El TIR se calcula la I, y si esa I, que es el TIR, es mayor a la tasa mínima atractiva de retorno, se acepta el proyecto. Si TIR es menor, se retrasa el proyecto, y si TIR es igual a la tasa mínima atractiva de retorno, se puede aceptar o rechazar el proyecto. ¿Okay? Profe, una pregunta. Ajá, un segundo. Ajá, dígame. Pasa la lámina pasada, por favor. A ver. Ajá. ¿Está? Sí, si TIR es menor que el TMR, que la tasa mínima atractiva de retorno. Si TIR es menor que la tasa mínima atractiva. Si se rechaza el proyecto, ¿qué se hace? O sea, ¿tenemos que bajar los costos o subir el presupuesto? ¿O qué se puede hacer ahí? Bueno, allí pues se hace una revisión exhaustiva exactamente de los costos, porque esto todo trabaja con los costos, ¿ok? También se puede chequear los periodos. Recuerda que ustedes el mínimo tiempo que pueden utilizar para este proyecto son 5 años, ¿verdad? Entonces puede ser de que en 5 años no le dé el proyecto factible, o sea, que no dé que se acepta el proyecto en 5, pero puede ser que en 7 años, en 10 años, sí se acepta, porque los ingresos van mejorando, pueden ir mejorando, y entonces eso puede cambiar el valor de la TIR, ¿ok?, de la tasa interna de retorno. Entonces, todas esas consideraciones se pueden hacer al igual de lo que tú acabas de decir. También puede ser que hay que revisar los costos, ¿verdad? Revisar, en dado caso, inversiones, y puede ser de que se esté haciendo una inversión que se puede ahorrar, digamos, los costos que generan esa inversión, bien sea modificándola o incluso hasta eliminándola si es factible, pues eliminarla, si no modificarla, la inversión en algún equipo o en algo, y entonces eso puede hacer que se modifique la TIR, y pues eso puede cambiar,
¿verdad?, la decisión con respecto al proyecto, si se acepta o se rechaza. Bueno, gracias, profe. Bueno, a la orden, Angie, gracias. Bueno, y aquí hay también, son técnicas también que no consideran el valor del dinero en el tiempo. Fíjense que en esta, en la TIR y en la BAM, ¿verdad?, se considera el valor del dinero en el tiempo. Hay que considerar los periodos de tiempo. ¿Okay? En estas no se considera el valor del dinero en el tiempo. Por ejemplo, la relación beneficio-costo, si esa relación es mayor que 1, se acepta. O sea que hay mayor beneficio que costo. Si es menor que 1, pues se rechaza, y si es igual a 1, se acepta o se rechaza. ¿Okay? Estas son, digamos, consideraciones, ¿verdad?, técnicas que pueden ayudar o apuntalar las decisiones obtenidas por el TIR y el BAN. Estas que no, porque no consideran el valor del dinero en el tiempo, sino son puntuales, ¿verdad? Entonces, bueno, igual que también se utiliza el punto de equilibrio, también para ver si, qué tal qué tal se comportan los costos fijos y los costos variables, ¿verdad?, en un determinado momento. ¿Okay? Entonces, bueno, también son técnicas que ayudan, son técnicas colaterales a el BAN y el TIR. ¿Okay? Está también, que hay que hacerlo obligatorio también, la evaluación financiera en cuanto al análisis de sensibilidad. Entonces usted aplica sensibilidad al valor actual neto, al BAN, es decir, asignar diferentes valores a las variables que conforman el flujo de caja. ¿Okay? Y también sensibilidad a la tasa interna de retorno del TIR, y es una relación con la variable del flujo de caja y con la tasa mínima atractiva de retorno TEMAR. Entonces, se hace análisis de sensibilidad para el BAN y el TIR, ¿okay?, para ver qué tal, cómo se comportan el BAN y el TIR en escenarios diferentes, cuando las variables se les cambian sus valores. ¿Okay? Y la parte de riesgo, que está el riesgo de operaciones, ¿verdad? Y aparece allí el apalancamiento operativo. Esto es financiamiento 2, apalancamiento operativo, el riesgo de operaciones, el grado de apalancamiento operativo. También es bueno que lo coloquen allí en su informe. Y aquí está el grado de apalancamiento financiero y el grado de apalancamiento total. Todo esto forma parte del análisis de riesgo, ¿ok? Entonces fíjense lo que corresponde el informe. Vamos a empezar de atrás hacia adelante, pues finaliza con el análisis de riesgo. Estamos hablando de la parte cuantitativa, pues, del informe, el análisis de riesgo, ¿verdad? Después el análisis de sensibilidad, y yendo de atrás hacia adelante, el análisis de sensibilidad, después las técnicas que no consideran el valor del dinero en el tiempo. Tenemos la tasa interna de retorno, que ya considera el valor del dinero en el tiempo, estamos en el TIR,
y tenemos el BAN, ¿verdad? Y previamente pues se calcula la tasa mínima atractiva de retorno. Siguiendo pues se analiza la inflación. Nosotros tenemos que analizar la inflación porque en este país, Venezuela, pues hay inflación constante, digamos, no en valor, no en cantidad, constante en número, no, sino constante es permanente. Hay inflación, entonces hay que calcular la inflación o trabajar con la inflación, ¿okay? Y después, fíjese, está también los indicadores contables siguiendo de arriba y tenemos aquí la parte de recuperación de la inversión y esto forma parte de la depreciación de los activos, la amortización y el agotamiento. Todo es para la recuperación de la inversión, ¿okay? Dependiendo pues de su proyecto, ¿verdad? Pues tendrá que tomar para determinados rubros amortización, para otros rubros depreciación y para otros rubros agotamiento, ¿okay? Y aquí está pues la teoría sobre la depreciación de activos. Ahí está, tienen que hacer pues la parte de el financiamiento, ¿verdad? Entonces de préstamo, todo. Recuerde que cuando iniciamos el primer informe, pues quedamos, o yo les dije que tiene que ser obligatorio de que haya financiamiento, que ustedes pueden pues colocar como capital propio de ustedes hasta un 75%, pero deben dejar por lo menos un 25% de financiamiento. Es para que ustedes apliquen y calculen lo que se refiere a un préstamo, cómo lo van a pagar. Hacen una tabla donde está todo allí con el tiempo, si van a tomar 5 años o el tiempo que sea, para ver qué método va a utilizar de pago o cancelación de ese préstamo. Entonces aquí están los métodos, ¿verdad? Y aquí está el flujo de caja, que también, por supuesto, es básico. El flujo de caja es algo indispensable para este informe, ¿verdad? Flujo de caja. Y allí pues ya estamos en el estado de resultados y balance general, ¿verdad? Y ahí están todo lo que se necesita para el estado de resultados, el balance general y el flujo de caja. Son todo esto que se calcula pues, ¿verdad? Con los términos allí explicados en cuanto a llevar eso a cantidades, a números, ¿okay? Y bueno, iniciamos con los costos de producción, los gastos preoperacionales, gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. Y aquí está, pues, está lo que hay que hacer, digamos, en el informe. Y esta que no aparece acá, pero la evaluación económica, que esto es económica financiera, son lo que está en el último, que es la parte de la tasa mínima alternativa de retorno, el tasa interna de retorno, el valor actual neto. Todo esto es lo que corresponde a la evaluación económica, teniendo como, digamos, además de todo aquí, de todos estos datos, teniendo
el dato del costo de capital. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es lo que se corresponde con este informe. Les digo que tienen que, disculpen que siempre insisto en esto, tienen que volar, lo voy a poner entre comillas, en cuanto a bajarse, en cuanto al trabajo que tienen que hacer, porque ya hoy estamos a 3 de julio, y recuerden, el 1 de agosto se termina el semestre. O sea, ya el 1 de agosto tiene que estar todo listo, todo el proyecto tiene que estar listo, ¿no? Entonces, tienen que trabajar. Ha habido semestres, pues, que los participantes, los compañeros, pues, han tenido que sacrificar días y noches para finalizar el proyecto. En cuanto a la entrega, porque recuerden que este tercer informe, el estudio económico financiero, implica ya prácticamente la finalización del proyecto. Es decir, si el semestre termina el 1 de agosto, ya el 1 de agosto tiene que estar el proyecto como tal, listo. O sea que esto a finales, claro, si ustedes han corregido ya el primer informe y ahora pues que me van a entregar el segundo, perdón, corrigen todas las observaciones y todo esto, una vez que se entregue el tercer informe, ¿verdad? Ya quedan solamente para corregir esos detalles del tercer informe y ensamblar todo en el proyecto como tal, el informe final, que no es informe final, sino es ya la compilación de todos los informes en el proyecto como tal. Entonces, este informe debe estar por allí listo para, teóricamente, por ahí le estimo yo, dando unos 20 días para este informe, o más, puede ser más, ¿no? Puede ser, debe estar listo como para el 27 de julio, de tal manera de que yo se los pueda devolver e inmediatamente hagan ustedes las correcciones y ensamblen. Esto debería ser el 25, vamos a poner fecha el 25 de julio, la entrega de este tercer informe, para yo corregir, entregarles a ustedes y ustedes hagan las modificaciones, las correcciones que haya lugar y entreguen a más tardar o antes del 1 de agosto todo el proyecto. Es que los tiempos en esto, y siempre es así, en los semestres hay que correr al final porque el tiempo es implacable, pues, y hay que trabajar. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Y vamos a defender los informes? ¿Nos dará tiempo? Bueno, espero que sí, no sé, vamos a ver porque puede haber una variable o una variante, digamos así, al final, que es no defender el tercer informe, sino defender todo el proyecto, que ahí va incluido el tercer informe. ¿Ves? ¿Y no defenderíamos el segundo o también lo defendemos este segundo informe? Al terminar que me entreguen el segundo, pues pautamos, de acuerdo a como vayamos viendo, pautamos la segunda defensa, y como le digo, la tercera puede haber esa variante de que no se defienda
el tercer informe, sino se defienda ya el proyecto completo que incluye el tercer informe. ¿Me entiendes? Eso lo vamos viendo de acuerdo a los tiempos. Lo importante es que ustedes trabajen fuertemente en los informes. ¿Okay? Profe, y otra pregunta. Pero... Dígame. Ajá, vea, vale, para cada informe hay una nota que vale el 25%, ¿verdad? Que es el de cada parte del informe. Al finalizar el informe, ¿usted nos va a evaluar y esa va a ser la nota definitiva de la materia o va a ser la suma de todas las notas de las evaluaciones pasadas? Pues eso cada uno tiene un valor y es una sumatoria de los informes, ¿me entiendes? Bueno, pues como pensaba que como íbamos a las correcciones que nos iba a dar se podían mejorar, pues capaz en algún momento pensé que pueden hacer hasta una sola, al finalizar, no lo sé. Pero bueno, gracias por la duda, profe. No, eso corresponde con la última nota, pero ya los informes, cada informe tiene su calificación y las modificaciones se hacen o las correcciones se hacen para el proyecto final. Recuerda que el proyecto, que es la última parte, vale 50%, ¿ok? En total 55% de esa última parte. Entonces allí vienen ya las correcciones, porque yo para revisar el proyecto completo, ¿verdad? Lo que hago es revisar cada uno de ustedes. Yo les tengo una carpeta y ahí está, cada uno tiene sus informes y las observaciones de cada informe. Entonces, en el proyecto final, yo lo que hago es el nombre de ustedes y veo cuáles son las observaciones del primer informe y reviso en el informe final si fueron hechas las correcciones. Y en el segundo informe igual, ¿entiendes? Y en el tercero igual. Entonces, es algo rápido que yo hago para las correcciones, pero las correcciones las hacen ustedes para el proyecto, ya para el proyecto final, ¿me entiendes? Cuando están las correcciones de cada informe. Sí, profe. Ahora que estás tú preguntando esto, les quiero pedir un favor. No manden informes en, digamos, plataformas que PDF, que HTML, que no. Manden los informes en Word, sencillamente en Word, ¿ok? Tal vez en el proyecto, ya cuando esté el proyecto total, listo, ya con todas las correcciones y todo, y diga, bueno, ya este es el definitivo, el proyecto ya listo, ya tiene todas las correcciones hechas y todo, puede ser que entonces ustedes digan, bueno, voy a pasarlo a PDF o algo así. Pero ahorita todo esto, informes, correcciones y todo en Word, por favor, ¿ok? Le agradezco. Le digo porque se ha presentado, digamos, cierto retraso con algunos de ustedes porque mandan eso, como les dije, hay uno por allí que me mandó, o dos que me mandaron con HTML, y otros, muchos con PDF, entonces eso se complica para después yo devolver las correcciones y que vean las correcciones, porque el PDF tiene una característica como es esencial o básica desde que se creó PDF, que es pues que eso sea intocable, pues, lo que usted pone en PDF, pues para que no sea corregido, para que no sea tal, para que no le puedan hacer modificaciones, todo eso es el PDF, pero en nuestro caso, no, hagan todos los informes en Word, ¿ok? Les agradezco, por favor. Bueno, no sé ya en concreto con respecto a este tercer informe, no sé si tienen alguna pregunta por lo que hemos visto hoy. Pues bueno, hoy es el inicio pues del tercer informe, pero si les salta alguna duda
sobre algún término o algo, pues es bueno que lo manifiesten ahora, pues. No sé. Aquí Elisaúl tiene una pregunta. Adelante, Elisaúl. Profe, buen día. Tengo una pregunta. Con relación, por ejemplo, a indicadores contables, que me habla de rentabilidad, de liquidez, supongo que son cifras estimadas, ¿no? Porque habría que hacer una proyección de los ingresos, por supuesto, una proyección de los costos y igualmente los gastos. Porque me manda, por ejemplo, a calcular amortizaciones, depreciaciones, entonces para eso necesito un costo real del activo, una vida útil, supongo que todo eso son estimaciones. Pues lógicamente, recordemos que esta parte de... me está hablando de los indicadores contables, ¿no? Sí, correcto. Ajá, ahí está la placa. Claro, siempre todo es... esto es un proyecto y todo es aproximado, todo es realmente lo que uno piense que pueda ser, pues, en cuanto a valores, ¿no? A números, hablando de cantidades, tal, pero siempre y cuando sean plausibles, es decir, que sean creíbles, porque si me vas a poner una cosa, disculpe la expresión, pero si vas a poner algo descabellado en un determinado rubro, ¿verdad? Pones una cantidad que no se, digamos, en la realidad no hay manera de justificarla, pues no puede ser. O sea, tiene que ser un aproximado, pero un aproximado a la realidad, ¿ok? Al efecto de los cálculos. Siempre es, ok, aproximado, pero cercano a la realidad. No sé si hay otra pregunta, por favor. Si hay, estamos hay 14, estamos conectados 14 compañeros y no sé si hay alguien. Como le digo, claro, hoy es la primera, hablando de aproximaciones, ¿verdad? Van a haber aproximaciones sucesivas de aquí en adelante sobre este informe, por supuesto. Pero de todas maneras, Angie, pregunta, dale. Una pregunta, ¿no es necesario el diagrama de Gram? ¿O lo tenemos que hacer igual? El diagrama de Gantt. ¿Me está preguntando? Diagrama de Gantt. Sí, que sí hay que incorporarlo al proyecto. Bueno, ya realmente el diagrama de Gantt, pues sí y no. ¿Qué quiero decir con sí y no? En el sentido de que si usted considera que la puede ayudar para efectos de planificar su proyecto, un diagrama de Gantt, pues bienvenido. Pero no es obligatorio ahí dentro de lo que yo le mandé, pues el diagrama de Gantt no es obligatorio. Lógicamente que hay gente que se apoya en el diagrama de Gantt para después analizar las inversiones en el tiempo. Es decir, que ese sí es una parte obligatoria que dice, bueno, en el año 0 yo voy a hacer estas inversiones, en el año 1 esta, o sea, se hace una línea focal, se llama una línea para efectos de las inversiones y los costos y gastos, o sea, se hace en una línea que cuáles son los desembolsos y cuáles son, ¿verdad?, las inversiones
los ingresos, todo se hace, digámoslo así, en una línea financiera. Eso sí lo tiene que hacer, pero para efectos de la planificación del proyecto, el diagrama de Gantt, como le digo, si eso le ayuda para efectos de la planificación financiera, bien, y si no, no hay problema, no es obligatorio que lo realice. ¿Ok? Allí. Gracias, más? profe. A la orden siempre. ¿Alguien más? Si hay otra pregunta, por favor. En esto, pues bueno, como siempre, y se los dije hace un momento y se los repito, mucha constancia y mucho trabajo porque el tiempo es implacable, no perdona. Ya hay algunos compañeros que no puedo decir por supuesto los nombres ni nada, pero que indirectamente ya abandonaron el curso, abandonaron la materia por efectos de tiempo, porque tienen mucho trabajo, o sea, tienen otras ocupaciones y no pueden dedicarle a los informes el tiempo necesario y abandonaron ya la materia, el curso, la asignatura. Entonces les agradezco por favor que los que quedan, por favor, se dediquen fuertemente porque queda un mes, pero ese mes es decisivo y hay mucho trabajo para un mes. Alguien diría, bueno, que hay que trabajar de día y de noche y dormir poco para poder culminar exitosamente esto. ¿Para qué? Porque la idea es que después que se ha hecho un esfuerzo, todo se pueda culminar, ¿ok? Que no vayan a tener problemas en la aprobación de la asignatura. Entonces, les agradezco pues que se esfuercen al máximo posible. Bueno, si no hay otras preguntas, pues seguimos en contacto. Vamos a ver de acuerdo a cómo, porque el lunes, este lunes que viene es la fecha final para la entrega del segundo informe. Quien lo tenga listo el fin de semana me lo va entregando, porque recuerde que mientras más rápido me entreguen, más rápido yo lo leo, veo las observaciones y se las envío. Si todo el mundo me lo entrega el 7, el lunes creo que fue la fecha, 7, pues me lleva un lapso de tiempo y de acuerdo a cómo vayan entregando, pues yo voy a ir corrigiendo. Entonces, si alguien lo tiene listo el viernes o el sábado, pues el que me lo envía, porque eso lo entrego yo primero en cuanto a las observaciones y correcciones que tenga que hacerle. ¿Oyó? Entonces, bueno, esa es mi última, por esta clase, recomendación. ¿Ok? Y bueno, de resto, pues seguimos en contacto vía WhatsApp, vía el grupo. Y bueno, vamos de acuerdo a esto del segundo informe, pues planificamos para una clase posterior para efectos de la defensa del segundo informe y las dudas sobre este tercer informe. Eso lo vamos a ir viendo y proyectando de acuerdo a cómo se vaya presentando el tiempo, porque por ejemplo lo que pasó hace unas semanas, que se modificó la entrega por efectos del clima acá, la parte climatológica y todo esto, pues son situaciones sobrevenidas, ¿verdad? Y por tanto tenemos que actuar en forma
contingente. Tenemos que sacar medidas de contingencia al respecto. Entonces vamos viendo a ver cómo se va presentando para la realidad. Pero, como les dije, pues seguimos en contacto vía WhatsApp. Entonces, bueno, les agradezco mucho a los 15 compañeros y compañeras que estuvieron en la clase de hoy. Y, bueno, estoy a la orden para disipar cualquier observación. Por aquí está Elisaúl, antes de irnos, está levantando la mano. Adelante, Elisaúl. No, profe, se me activó, perdón. Bueno, está bien. Entonces, listo, quedamos así. Gracias a todos, ¿no? Muchas gracias y que pasen todos buen día. Gracias, ¿no? Gracias a usted, profe. Bueno, chao, hasta luego.